What the dog doing? Después de varios años usando mochila, decidí hacer un pequeño cambio y llevar una bolsa puffer. Puede parecer algo muy simple, pero sentí que iba con esta nueva etapa de mi vida. Estoy en el último semestre de la universidad y de alguna manera estos pequeños cambios también presentan que poco a poco estoy cerrando una etapa. Vamos a intentar meter mi laptop, aunque creo que no va a entrar. Yo creo que sí. A ver, una libreta, mi billetera. Mientras voy camino a la oficina, quiero responder una pregunta que quizás muchos también se hacen. ¿Qué hace realmente un estudiante de estadística en el sector agrario? Muchas personas piensan que la estadística solo consiste en hacer gráficos o resolver fórmulas, pero en realidad la estadística consiste en transformar datos en información que ayude a tomar mejores decisiones. Está presente en la salud, la economía, la educación, las empresas y sí, también en la agricultura. Detrás de muchas decisiones importantes siempre hay datos y detrás de esos datos muchas veces hay un estadístico analizándolos. Cuando llegué por primera vez, siendo sincera, no tenía idea de qué iba a hacer. Solo pensaba en cumplir con mis prácticas y terminar la universidad. No conocía casi nada sobre la estadística agraria y para ser honesta tampoco imaginaba todo el trabajo que había detrás de este sector. Pero conforme pasaron los días, empecé a investigar. Una de las cosas que más me ayudó fueron las capacitaciones que recibíamos constantemente. Cada capacitación despertaba más mi curiosidad por entender cómo funcionaba todo. Si vieron el video anterior, recordarán que recibimos una capacitación sobre el ENIS. Pues, ¿qué creen? Algunas agencias agrarias ya terminaron de recolectar las encuestas de campo y las trajeron a las oficinas. Me asignaron la tarea de registrarlas en el sistema. Mientras registraba la información, podía conocer un poco más sobre la realidad de los productores de nuestra región y comprender que antes de llegar a una base de datos existe todo un proceso de recolección, revisión y validación de la información. Fue ahí donde entendí que la estadística no empieza cuando abrimos Excel o SPS y llenar celdas. Empieza mucho antes, desde el momento en que la información se recoge en el campo. Y eso despertó aún más mi curiosidad. Quise saber qué pasaba después con toda esa información. Fue entonces cuando empecé a indagar más sobre el sistema del Midagri, donde se puede consultar información agrícola de todo el país. Lo que más llamó mi atención fue que toda esa información nacional se visualiza mediante Power BI. En ese momento pensé, ¿por qué no hacer algo parecido con la información de mi región? Como a nivel regional todavía no existe una visualización de este tipo, vi una oportunidad para poner en práctica todo lo que había aprendido. Así fue como empecé a trabajar con la base de datos, analizarlas, transformarlas y construir dashboards que permitieran visualizar la información de una manera mucho más clara. Fue un proyecto que me permitió aplicar conocimientos de estadística, análisis de datos y herramientas como el Power BI a un problema real. Y sinceramente fue una experiencia completamente diferente a lo que me imaginaba cuando inicié mis prácticas. Con el paso de los meses entendí que el trabajo de un estadístico va mucho más allá de hacer gráficos o analizar números. Detrás de cada dato existe todo un proceso, personas que salen al campo, encuestas, validación de información, base de datos y finalmente el análisis. Antes de llegar aquí, no imaginaba que la agricultura necesitara tanto de la estadística, poder ver cómo la información se convierte en una herramienta para entender la realidad de los productores y en la toma de decisión.
También aprendí que una herramienta como el Power BI no solo sirve para hacer dashboards bonitos. Lo realmente importante es que permite comunicar la información de una manera clara para que otras personas puedan entenderla y utilizarla. Si algo me dejó esta experiencia es que entre pensando que probablemente no aprendería mucho, terminé descubriendo un campo de la estadística que ni siquiera sabía que existía, pero siendo sincera, las dudas empezaron mucho antes de llegar al último ciclo. Cuando entré a la universidad, nunca imaginé que terminaría haciendo prácticas en el sector agrario. Hubo momentos en los que me pregunté si realmente había elegido la carrera correcta. Entre trabajos, exámenes y el estrés de cada ciclo, muchas veces solo quería terminar o dejar la universidad. Muchas veces creemos que nuestra carrera es solo lo que vivimos dentro de un salón de clases. Pensaba que la estadística era hacer encuestas o salir a encuestar. Era lo que siempre escuchaba cuando decía qué carrera estudiaba. Y siendo sincera, yo también tenía esa idea. Lo más difícil era que ni siquiera podía imaginar cómo sería mi futuro profesional. No sabía en qué podía trabajar ni cómo se veía la estadística en la vida real. Pero estas prácticas me hicieron cambiar completamente esa forma de pensar. Me di cuenta que la estadística va mucho más allá de lo que imaginaba. Y creo que ese es el propósito de hacer las prácticas, ver que todo lo que aprendemos en la universidad sí tiene un propósito cuando lo llevas al mundo laboral. Hoy siento que esa fue una oportunidad que llegó en el momento indicado, no solo porque aprendí a trabajar con datos reales, sino porque también me ayudó a entender qué puede hacer realmente un estadístico. Gracias a esta experiencia conocí un área que nunca imaginé y descubrí una nueva forma de ver mi carrera. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero ahora siento que tengo más confianza que antes. Hoy estoy terminando esa misma carrera con una perspectiva completamente diferente y eso me hace pensar que a veces solo necesitamos vivir las experiencias correctas para encontrarle sentido al camino que elegimos. Espero les haya gustado este video algo cortito y que conozcan un poquito de mi carrera como estudiante de estadística e informática. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.